tienen hasta el martes próximo, hasta el martes de la semana entrante a medianoche para entregar su tarea. Y va a ser muy importante que la entreguen porque por supuesto pues forma parte de su calificación. Entonces, quienes no entreguen sus tareas pues van a dejar de obtener pues, los puntos correspondientes a las tareas. Entonces tengan precaución con ese tema de no enviar tareas. Si tuvieran alguna duda respecto a las tareas, pues el lunes las revisamos. Por lo pronto, el día de hoy vamos a entrar a la unidad 2 del programa de estudio. Vamos a ver básicamente los parámetros principales de las antenas. El día de hoy vamos a ver el tema 2.1, que es patrón de radiación, características principales del patrón de radiación en los planos I-H, y pues lo relacionado al patrón de radiación. Entre ellos, pues, la potencia radial. Bueno. Entonces, digamos a manera introductoria, pues dentro de los parámetros que vamos a estar viendo de las antenas, pues van a ser estos, ¿no? El 2.1, que es el patrón de radiación. Vamos a tener un subtema que se llama intensidad de radiación, que va a incluir la densidad de potencia de radiación, el radian y el stadian, que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Después vamos a ver polarización de una antena. Habrá polarización lineal, circular, elíptica, factor de pérdidas con polarización, eficiencia, y tendremos un subtema adicional que será impedancia y eficiencia de una antena, y por supuesto vamos a ver impedancia de entrada y eficiencia de radiación. Después viene el 2.3, que es ganancia directiva, directividad, eficiencia, y después vamos a ver 2.4, ecuación de transmisión de Friis, que básicamente nos permite determinar a partir de un conjunto de antenas, es decir, una antena de producción y una antena receptora, la relación entre los campos recibidos y algo que se llama ecuación de radar, que es básicamente un concepto que se utiliza mucho justamente en los sistemas de radar. Después vamos a ver el tema 2.5, apertura o área efectiva. Ahí vamos a tener un subtema que se llama factor de antena. Y finalmente 2.6, que es ancho de banda. Entonces todo esto lo vamos a ver en lo que resta de este parcial. Les comentaba que el parcial termina el 18 de marzo y el día 16 tendremos el examen y el 18 pues registraremos de manera definitiva las calificaciones en el sistema. Entonces tenemos básicamente toda la semana entrante para tratar estos temas y unos días de la semana del 13 de marzo. Entonces es importantísimo, les vuelvo a repetir, que se pongan a hacer su tarea porque mucho de lo que va a venir el examen pues, es de estas tareas que se les está pidiendo. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, que es patrón de radiación. Este tema de patrón de radiación, pues digamos es uno de los parámetros, será el parámetro más eficiente o más importante más bien de las antenas, y por eso, bueno, pues es el primer tema que vamos a tocar el día de hoy. Déjenme poner mis rayones para poder explicar todo esto el día de hoy. Bueno. Entonces, el patrón de radiación básicamente es una representación gráfica de una propiedad de radiación de la antena. Esto en función de coordenadas angulares, de tal manera que podemos identificar como una antena radia en términos de un ángulo tanto de elevación como ángulo azimutal. De tal manera que si estos dos parámetros en términos de ángulo, si de estas coordenadas angulares tanto en elevación como en azimut, pues nos permitirán tener esta representación gráfica de esta propiedad de la antena conocida como patrón de radiación. Ahora bien, estos patrones de radiación, pues existen dos tipos. Existirá el patrón de radiación para variaciones de potencia, que es básicamente el trazo de la variación angular de la potencia recibida, tanto en elevación como en azimut,
con un radio constante de la antena, y este se llama patrón de potencia. Entonces hay un patrón de potencia y también va a haber un patrón de campo. Y este pues es también la variación del trazo angular de la magnitud del campo eléctrico o magnético en un radio constante, y esto se llama básicamente el patrón de campo. Entonces hay un patrón de potencia y un patrón de campo. Uno relacionado con la potencia radiada o la intensidad de radiación o la densidad de potencia promedio en el tiempo, y otra con la intensidad, con las intensidades ya sea de campo eléctrico o de campo magnético, ¿no? Bueno, entonces estos patrones de radiación se miden en la región de campo lejano. Nos habrá que determinar que estos patrones de radiación se tienen que determinar, medir, calcular en esta región de campo lejano. Si se hiciera en otra región diferente, como les platiqué en aquella clase, los patrones de radiación en la región de campo cercano reactivo o campo cercano radiante, bueno, pues hay, digamos, características de los campos eléctricos y magnéticos que hacen que la onda, de esta onda electromagnética, uno, no sea estática, es decir, vamos a tener ondas cuasi estáticas. Dos, es posible que no tengamos potencia radiada, como es el caso de la región de campo reactivo. Y una de las más importantes es que hay un desacoplamiento de impedancias. ¿Cuál es ese desacoplamiento? Pues básicamente la impedancia de la onda formada por el campo eléctrico o campo magnético pues va a ser diferente a la impedancia intrínseca del medio. Entonces estos tres factores hacen que sea idóneo medir o determinar estos patrones de radiación en el campo lejano. Pues es tan importante justamente que se determinen en esta región. Porque ahí es donde tenemos una onda estacionaria, ahí es donde tenemos potencia radiada y ahí es donde tenemos un acoplamiento de onda, impedancia intrínseca del medio. Bueno, entonces dice, la distribución angular de la potencia radiada no depende de la distancia en esta región de campo lejano. También por eso es mucho más idóneo determinar este patrón de radiación en esta región. Ahora, ya sé que midamos o graficamos ya sea la intensidad de campo eléctrico, es decir, la magnitud de E de teta y phi, o la potencia, ya sea en términos de la intensidad de campo eléctrico o campo magnético, es decir, la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en teta y en phi al cuadrado, dividido sobre la impedancia intrínseca del medio, o la multiplicación de la impedancia intrínseca del medio por la magnitud de la intensidad de campo magnético al cuadrado. Y entonces aquí es donde vienen estos dos parámetros, ¿no? Ya sea que determinemos el patrón de radiación de potencia, ¿no?, en estos términos, ¿no?, o que determinemos el patrón de campo en estos términos. ¿Y a qué nos referimos con esta intensidad o magnitud de intensidad de campo? Nos referimos básicamente a las funciones f de teta, ¿no? La función de f de teta, ya sea de campo, o la función f de teta de la potencia. Bueno, ahora, cabe mencionar que el patrón de potencia y el patrón de campo en esencia son diferentes, porque obviamente no es lo mismo graficar una función f de teta al cuadrado con una función f de teta sin cuadrado, ¿no? Es una gran diferencia. Sin embargo, cuando las graficamos en unidades logarítmicas, es decir, en dBs, podemos igualar ambas representaciones utilizando estas dos ecuaciones. Entonces, cuando utilicemos la representación del patrón del campo, pues tendremos que utilizar esta fórmula, el 20 logaritmo de la función f de teta. Pero si utilizamos la de potencia, el patrón de potencia, tendremos que utilizar esta otra ecuación, es decir, el 10 logaritmo de la función f de teta al cuadrado. Bueno, en ambos casos serán representaciones logarítmicas, es decir, en decibeles. ¿Qué más? Bueno, entonces, el patrón de radiación puede ser básicamente una representación tridimensional, es una gráfica tridimensional con variaciones al mismo tiempo, tanto en teta como en phi, es decir, en ángulo de elevación como en ángulo azimutal.
o en su defecto puede ser una gráfica en 2 dimensiones, ya sea que se varíe teta o se varíe phi. Cuando se varía teta es el patrón de radiación de elevación, o si hacemos variaciones en phi será el patrón de radiación en azimut. Entonces, un patrón de radiación en 2 dimensiones se obtiene básicamente como la intersección del patrón de radiación de 3 dimensiones con un plano dado. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente cuando queremos graficar el patrón de radiación del ángulo de elevación, es decir, el de teta, tenemos que dejar fijo el ángulo azimutal, porque de lo contrario, y además tendremos que fijarlo en el valor máximo. De lo contrario, es posible que estemos determinando el patrón de radiación de manera incorrecta. Y es justamente lo que dice aquí, ¿no? El patrón de radiación cuando queda constante, por ejemplo, phi, pues vamos a obtener el patrón de radiación de elevación dejando phi constante y además con el valor de phi en el máximo. Observen. Voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a graficar el patrón de elevación. Sí, vamos a graficar este patrón de elevación. Para graficar este patrón de elevación tenemos que dejar, en este caso, el ángulo phi constante. ¿Dónde va a ocurrir eso? Bueno, pues con un ángulo phi, en este caso, en 90 grados. De tal manera que en ese ángulo phi de 90 grados tenemos el valor máximo. Y entonces, ahora sí, podemos graficar el ángulo de elevación teta, que será justamente este patrón de radiación que ya hemos visto muchas veces, que básicamente se refiere a un toroide, ¿no? Pero eso ocurre cuando dejamos fijo a phi. Y entonces sí podemos ir modificando teta para cada uno de los valores, es decir, vamos a ir determinando las magnitudes de las intensidades de campo eléctrico, por ejemplo, para cada uno de los ángulos de teta, pero siempre y cuando quede fijo phi. Cosa opuesta, supongamos que queremos graficar el plano azimutal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, básicamente en este caso, si queremos graficar el plano azimutal, es decir, el de azimut, este que tenemos aquí, pues tenemos que dejar fijo teta. Y nos dice que tenemos que dejar fijo teta en 90 grados. ¿Cómo es teta en 90 grados? Bueno, pues básicamente el ángulo que va a haber entre z y x va a ser 90 grados. ¿Por qué los 90 grados? Porque el patrón de radiación en elevación, el máximo lo obtenemos en 90 grados. Es decir, aquí. Y por eso es tan importante que cuando queramos graficar este círculo, que va a ser el patrón de radiación en el plano azimutal, que es regularmente un círculo, pues tenemos que definir el máximo del plano opuesto. Es decir, el plano de elevación tiene que estar en el máximo, a 90 grados, y después de eso, ahora sí podemos determinar ese patrón de radiación en azimut. Pues como pueden ver, son opuestos uno respecto del otro. Si quiere uno graficar el de elevación, tiene que fijar uno el azimutal, o si quiere graficar uno el azimutal, tiene uno que fijar el de elevación. Porque si no uno no fija eso, podemos caer en el supuesto de que a lo mejor no estamos graficando en el máximo. Supongamos que, por ejemplo, queremos graficar el azimutal, es decir, este círculo, pero el ángulo de elevación teta no lo ponemos en 90. Supongamos que lo ponemos, por ejemplo, que les digo, 45 grados. Supongamos que este ángulo teta lo dejamos en 45. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que en vez de que estemos graficando el círculo en el máximo, vamos a estar graficando un círculo más arriba. El patrón de radiación, por ejemplo, en 45. Y entonces esa rebanada que vamos a estar graficando nos va a dar valores diferentes del patrón de radiación. Y por supuesto lo que nos va a representar es un patrón de radiación diferente de lo que la antena quisiéramos representar.
Entonces, en vez de estar viendo el patrón de radiación en el valor máximo, por ejemplo, sobre el eje central de este toroide, pues podríamos estarlo determinando en un círculo superior o en un círculo inferior, pero no en el máximo. Y por eso es tan importante que fijemos el otro ángulo, pero conteniendo el valor máximo. De lo contrario, podemos tener un error garrafal por el momento de determinar el patrón de radiación. Bueno. Ahora, aquí es importante hacer referencia a que cada uno de estos planos se refieren a cada una de las componentes de campo eléctrico, campo magnético. En la figura 2.1 del libro nos habla del sistema coordenado para el análisis de antenas y nos identifica a este sistema coordenado y nos identifica aquí algo muy interesante. Observa, estarán las componentes en teta, en pi y en r, que son, digamos, y el sistema de coordenadas esférico. Y por supuesto habrá componente de campo eléctrico en teta, componente de campo eléctrico en pi o campo eléctrico en r. Bueno, cada uno de estos representa diferente cosa. Observen, por ejemplo, esta componente que estoy ahorita escribiendo aquí. Esta se refiere a la componente de campo eléctrico en teta y la componente de campo magnético en teta. Y básicamente se refiere a la componente que se está graficando en el plano de elevación. En este plano de elevación, como los que hemos estado viendo que son toroides. Ahora, las componentes de campo magnético y campo eléctrico en fin estarán reflejados en este eje, que regularmente se refiere, o más bien se refiere al ángulo azimutal o al plano azimutal. Y entonces las componentes en fin, tanto de campo eléctrico como campo magnético, pues estarán sobre el plano azimutal. Y ambas son perpendiculares entre sí, lo cual nos indica que básicamente es una onda electromagnética transverso electromagnética, es decir, que es perpendicular entre sí. Es decir, hay un ángulo de 90 grados entre ambas componentes. Y básicamente significa que en términos de fase no hay fase. Y por eso es tan importante determinar estos patrones de radiación en la región de campo lejano. Bueno, ¿qué más? Ahora, la graficación del patrón de radiación no es más que trazar el patrón ajustando la distancia desde el origen en la dirección, ya sea teta o phi, de manera proporcional a la intensidad de campo para un patrón de campo o proporcional a la densidad de potencia en el caso de un patrón de potencia. ¿Qué significa? Pues básicamente significa que vamos a tomar del centro del sistema de ejes que estemos utilizando para la graficación y vamos a ir variando el ángulo, 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 80 grados, 90 grados, y cada uno de estos valores que se van a ir determinando en términos de la magnitud de la intensidad de campo eléctrico, por ejemplo, cada uno de estos valores se van a ir encontrando con la ecuación correspondiente a la ecuación de campo eléctrico. Entonces, esta magnitud es la que nos va a ir identificando los valores correspondientes y el seno de teta es la que nos va a ir graficando la forma del patrón de radiación. Entonces, básicamente, esta forma circular que vemos aquí, puede ser elíptica, en términos del ángulo y en términos de la magnitud, pues lo que nos va a estar indicando es que es la magnitud justamente de esta ecuación es la que nos va a ir graficando cada uno de estos puntos. Entonces, cada vez que calculemos la intensidad de campo eléctrico con esta forma, en un sistema, por ejemplo, polar, nos va a identificar cada uno de esos puntos. ¿Qué es lo que nos dice aquí?
Básicamente se traza el patrón ajustando la distancia desde el origen a la dirección beta, por ejemplo, dejando constante phi de manera proporcional a la intensidad de campo eléctrico. Aquí será el patrón de radiación, por ejemplo, de la intensidad de campo eléctrico. Bueno, y nos dice que puede ser ya sea el patrón de radiación de un campo eléctrico, en este caso campo E, o en su defecto puede ser la densidad de potencia para un patrón de potencia. ¿Cuál es esa ecuación? Déjenme les muestro. Por ejemplo, vamos a tomar la ecuación o las ecuaciones de un dipolo corto. En la mano. Acá, la esencia es la misma. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a llevarme esta ecuación. Y la voy a colocar son las ecuaciones generales. Aquí en la mano. Aquí está. Aquí está. Básicamente nos referimos a esta ecuación. Y entonces estas dos ecuaciones básicamente nos van a determinar justamente cómo se grafica el patrón de radiación. Acá voy a poner esto. Como dije, la ecuación ya sea para campo eléctrico o en su defecto la ecuación para la densidad de potencia. En este caso será esta ecuación. En ambos casos, quien forma al patrón de radiación será el seno de θ. En algunos casos es mucho más claro porque podemos observar un cuadrado. De tal forma que este patrón de radiación pues no es más que el cálculo de los diferentes valores de estas dos ecuaciones, ya sea de campo eléctrico o de potencia, densidad de potencia que me ayude. Bueno, esa es la forma en cómo tendríamos que graficar. Ahora bien, vamos a ver algunos conceptos generales de estos patrones de radiación. Y por supuesto será importante conocer estos conceptos debido a que los vamos a utilizar para otros parámetros de las antenas. Veamos. Vamos a hablar ahorita de los patrones de radiación isotrópicos. Y básicamente nos referimos al patrón de radiación isotrópico cuando tenemos una antena que tiene igual radiación en todas direcciones. ¿Qué significa? Que es una esfera, básicamente. Estos patrones de radiación isotrópicos nos van a representar un caso ideal, ya sea de la vida real o un concepto teórico que podamos aplicar. Pero en cualquier caso, los patrones isotrópicos nos está identificando que está radiándose de igual manera en todas direcciones. Y bueno, estrictamente hablando, esto solamente es aplicable para casos muy ideales. Y con este caso ideal podemos definir otros parámetros de las antenas. Entonces, básicamente, este concepto de un patrón isotrópico, que es una esfera, que coincide con su centro en el eje del sistema coordenado, pues básicamente nos va a decir que va a radiar de igual manera en todas direcciones. Bueno, ahora, hay otro tipo de antenas.
o hay otro tipo de patrones de radiación que son omnidireccionales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues básicamente el omnidireccional nos va a estar indicando que va a estar radiando, sí, efectivamente, de igual manera en un plano, pero va a estar radiando de diferente manera en otro plano. ¿A qué se refiere esto? Estos omnidireccionales básicamente nos indica que va a estar radiando en todas direcciones, en un plano dado, el mismo valor, ¿no? Que será, por ejemplo, el plano azimutal de estos patrones de radiación de antenas de alambre, ¿no? Que básicamente es un toroide, pero sobre el ángulo azimutal, es decir, sobre este ángulo phi, alrededor de los 360 grados, va a estar radiando de igual manera en todas direcciones, ¿no? Y por eso se llama omnidireccional, porque va a estar radiando en ese plano de igual manera en todas direcciones. Sin embargo, en el plano ortogonal va a estar radiando de manera diferente. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente nos está identificando que en el plano de elevación, es decir, en el ángulo θ, va a estarse radiando justamente como un toroide. Y este toroide, pues por supuesto, no está radiando de igual manera en todas direcciones en el ángulo de elevación, en el ángulo azimutal. Entonces estas antenas tienen esta característica, ¿no? Radian de igual manera en un plano, pero de diferente manera en el plano ortogonal. Y el caso más claro es este del patrón de radiación de forma toroidal. Bueno, después vendrá el patrón de radiación direccional. Y básicamente este patrón de radiación direccional dice que es un patrón en donde se radia o se irradia o se recibe de manera mucho más eficiente en un conjunto de direcciones más que en otras. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues básicamente se refiere a que el patrón de radiación no radia de igual manera en todas direcciones en un plano dado, y además radia de mejor manera y de manera más eficiente en un conjunto de direcciones determinadas. Vamos a ver algunos ejemplos. Y los más claros son donde tenemos estos patrones de radiación, donde tenemos el lóbulo principal en una dirección en particular o en un conjunto de direcciones en particular. Por ejemplo, estos que estoy mostrando aquí, donde la mayor cantidad de energía se está concentrando en el lóbulo principal o en los lóbulos principales del patrón de radiación. Por ejemplo, el primero que estoy identificando, el lado izquierdo, voy a llamarle A, es el patrón de radiación de una antena llamada dicónica, es decir, tiene un par de conos como elemento superior y también en la parte inferior. Sigue siendo antenas de alambre, pero están conformadas por un par de conos. En vez de que sean alambres rectos, son un par de conos. Y estos conos tienen esta forma del patrón de radiación. Y el patrón de radiación, o el lóbulo principal del patrón de radiación, estará sobre los laterales de los conos. ¿Qué más? Después viene la antena. En este caso, déjenme les muestro la antena aquí del inciso B. Esta es una antena helicoidal, básicamente es un alambre, y este alambre está enrollado de manera helicoidalmente. Bueno, este alambre nos va a generar este patrón de radiación. De igual manera, el patrón de radiación o el lóbulo principal del patrón de radiación está en un conjunto de direcciones determinadas. Y este es otro ejemplo muy claro de lo que son nuestras antenas direccionales, es decir, es mucho más eficiente en un conjunto de direcciones más que en otras. Por supuesto, en la parte posterior de la antena, el lóbulo de radiación posterior es mucho menor que el frontal. Por ejemplo, veamos ahora el caso de esta antena del tipo bocina. Antena de tipo bocina, esta estructura de tipo bocina, pues nos va también a tener un patrón, un lóbulo principal del patrón de radiación
hacia el frente de la antena. Pues como pueden ver, cada uno de estos tipos de antenas, por ejemplo esta que es de reflector, como la que se utiliza en los sistemas de televisión satelital, como el sistema de Dish, el sistema de BTV y muchos otros tipos de sistemas de televisión satelital, pues básicamente el patrón de radiación que tiene es muy direccional, es decir, radia muy eficiente en un conjunto de direcciones dadas y en otras no. Por ejemplo, vean los lóbulos laterales, ¿no? Son pequeños comparados con el principal. Bueno, aquí lo que se quiere observar es justamente que la forma de determinar esta eficiencia es a través, por ejemplo, de la ganancia. Les he estado repitiendo en varias clases que las antenas, uno de los parámetros fundamentales es la ganancia, y la ganancia se puede observar de manera muy clara en los patrones de radiación, porque básicamente nos está identificando justamente cómo está radiando y con qué eficiencia está radiando. Vean, por ejemplo, esta antena de tipo reflector tiene una ganancia de 40 dBi. Otra vez, uno de los parámetros de las antenas, como es el patrón de radiación, representado en forma tridimensional, pero además en unidades logarítmicas. Por ejemplo, esta de bocina tiene una ganancia de 20 dBi. De manera general, obviamente va a depender del diseño, pero cada una de estas antenas tiene diferentes ganancias. Y ahí es donde podemos intercomparar el comportamiento de cada una de ellas en esta representación gráfica, el patrón de radiación, el lóbulo principal y además un dato numérico como es el término de la ganancia. Y por supuesto la ganancia será el valor más grande de esta representación del patrón de radiación, ¿no? Ahora, hay otro tipo de antenas. Veamos, por ejemplo, estas antenas que son un arreglo de alambres. Por ejemplo, el del inciso D que estoy poniendo aquí es una antena llamada Yagi-Uda. Esta Yagi-Uda, pues regularmente la podemos identificar como aquellas antenas que utilizamos en casa, las antenas que utilizamos en la azotea para poder recibir señal de televisión digital terrestre abierta. Estas antenas básicamente tendrán este patrón de radiación de igual manera directivo hacia el frente de la antena y tienen valores de ganancia bastante buenos, del orden de 15 dBi. Por supuesto va a depender del diseño y de las frecuencias en las que se vaya a diseñar esta antena y allí. Pero comparemos, por ejemplo, con esta otra antena que es igual un arreglo de antenas conocidas como logarítmico-periódicas. Bueno, estas antenas logarítmico-periódicas tendrán ganancias del orden de 10 dB. ¿Vale? Cuando lleguemos al tema de este tipo de arreglos de antenas, van a ver que dependiendo la configuración de los dipolos, va a ser los valores de ganancia que se obtengan. Incluso ya hay guías muy claras para diseñar este tipo de antenas. Bueno, estos son, digamos, arreglos de antenas. También igualmente direccionales. Observen los dos últimos, estas antenas de parche. Es decir, básicamente se trata de un sustrato dieléctrico como una tarjeta de circuito impreso, en la cual en la parte superior justamente del sustrato se está dejando un parche metálico, y ese parche metálico es el que va a actuar como antena. Hay diferentes tipos. Aquí les muestro dos, conocido como parche rectangular, y su patrón de radiación, por supuesto, será la dirección hacia la parte de encima de este parche. Cosa opuesta que ocurre con estas otras antenas que se llaman Vivaldi, esta que estoy marcando en color verde. Sigue siendo un sustrato. En este caso hay diferentes capas de metal, o de depósito de metal, en este caso el cobre, con esta configuración, ¿sí? Parece de una apertura, y las ganancias también oscilan en el orden de 10 dBi. Bueno, pero si se fijan, ya cambia el patrón de radiación, ya no está por encima del parche, sino está de manera lateral, de tal manera que dependiendo la configuración que se tenga del parche en esta tarjeta de circuito impreso, es la forma en cómo se crea el patrón de radiación.
Y entonces estas representaciones gráficas tridimensionales del patrón de radiación son muy útiles porque podemos observar de manera muy clara y eficiente cómo va a radiar la antena y si para esos propósitos de diseño que estábamos determinando va a ser útil. Y por supuesto además nos da un parámetro importantísimo que es la ganancia de la antena, que es otro dato importante de diseño. Bueno, pues como pueden ver, estas representaciones tridimensionales de las antenas direccionales lo que nos muestran es que estas antenas radian de manera muy eficiente en un conjunto de direcciones dadas, ¿no? Y regularmente ese conjunto de direcciones dadas comprenderá un conjunto de ángulos. Y ese conjunto de ángulos regularmente lo vamos a poder observar de manera muy clara en otro tipo de gráfica. ¿Cuáles son esas gráficas? Pues regularmente son estas gráficas en 2 dimensiones. Y pueden ser gráficas ya sea en forma polar o en forma rectangular, dependiendo la forma en cómo se quiera representar el ángulo. Y en estas también podrá haber diferentes tipos, 3 al menos. Una que se llama una representación lineal, otra que se llama lineal normalizado y finalmente puede ser logarítmica, ya sea que sea logarítmica de lineal o logarítmica de normalizado. Esto nos lleva a que tenemos al menos 8 diferentes maneras de representar en 2 dimensiones un patrón de radiación. Perdón. Y entonces, bueno, pues voy a mostrarles justamente ahorita cómo se ven estos patrones de radiación en 2 dimensiones. Déjenme ponerlo aquí en rayones para poderles mostrar claramente esto. Porque hasta ahorita les he mostrado algunos, no les he mostrado todos en los ejemplos numéricos que les he ido indicando en las clases pasadas. Entonces, la forma polar, pues son estas que vamos a ver aquí. Estas son las representaciones polares. Básicamente, hay un eje angular y hay un eje de magnitud. El eje de magnitud, pues por supuesto nos va a definir si estamos hablando ya sea en términos lineales, normalizados o logarítmicos, ¿no? Entonces estas gráficas polares básicamente nos van a identificar, por ejemplo, voy a ir al primer caso, es el tema lineal. Y cuando hablo de lineal, pues es el resultado directo de la directividad. Cuando determinamos el valor de la directividad, por ejemplo, de una antena del tipo dipolo corto, veíamos que la directividad de esa antena tenía valores del orden de 1.5, es decir, de 3 medios. Déjenme les muestro. Solamente para recordar un poco a qué me refiero con este tema de la directividad. Un segundo, aquí está. Déjenme luego esta ecuación, nada más para poder mostrarles de dónde sale. Y no es más que, si se acuerdan, esta directividad es básicamente un cociente de la intensidad de radiación respecto de la potencia radial. Entonces el valor obtenido de esta gráfica, o más bien de esta ecuación de la directividad, por ejemplo este valor de 3 medios, pues nos va a representar el valor máximo, ¿no? Entonces el valor máximo que vamos a tener en este contorno, que será 1.5, pues sale de esta ecuación. Y no es más que el dato numérico que sale de la gráfica, en este caso de la intensidad de radiación respecto a la potencia radial, ¿no? Y esto es una representación lineal, ya que solamente nos va a dar el dato numérico lineal que sale de esta ecuación. O en su defecto de la que vimos acá arriba. Regreso un poco. Y me voy a llevar esta ecuación. Son diferentes representaciones de la densidad de potencia remedio en el tiempo.
Bueno, ahora, el normalizado, la representación normalizada de este patrón de radiación, pues no es más que el valor máximo que obtenemos, este valor de 1.5, que sale de este 3 medios. Ese valor máximo, para poder dividir todos los valores del patrón de radiación, todos los vamos a dividir entre 1.5, de tal manera que el valor máximo que vamos a tener para estos patrones de radiación es la unidad, y por eso se llama normalizado, de tal manera que el valor de 1, que es el valor máximo, sale de la división 1.5 entre 1.5, ¿no? Y eso nos da 1 en el eje de la magnitud, en este eje, no en el eje del ángulo, sino en el eje de la magnitud. Bueno. De tal manera que este será la representación polar normalizada de este patrón de radiación. Bueno, de estas, a su vez, existirá una forma logarítmica o, en su defecto, logarítmica de lineal o logarítmica de normalizado. ¿Cómo ocurre esto? Pues de cada uno de estas gráficas le podemos aplicar esa fórmula que les mostré en términos logarítmicos, ya sea para campo eléctrico el 20 logarítmico, 20 logaritmo base 10 del valor numérico, o en su defecto, para potencia 10 logaritmo base 10 del valor numérico. ¿Qué es esto? Pues este conjunto de ecuaciones que estoy mostrando aquí. Y por ejemplo, 10 logaritmo de 1.5 que sale del valor lineal termina siendo 1.76. ¿Se fijan? Es este valor que tenemos aquí. Es la misma gráfica, solamente que en forma logarítmica. Y esta gráfica en 3 dimensiones, pues sería algo así como lo que les estoy mostrando acá, ¿no? Estas representaciones en forma logarítmica, pero en lugar de que sea en 3 dimensiones, pues en 2 dimensiones, ¿no? Digamos, sería su representación gráfica. Ahora, observen que hay una anotación muy importante. Nos dice que el ángulo azimutal se fija y nos dice que lo está fijando aquí en 0 grados. Va a depender del software que se esté utilizando. Yo aquí las gráficas que les estoy poniendo las saqué del FECO, pero va a depender del software el que se vaya a fijar el ángulo de elevación o el ángulo azimutal. Ahora, déjenme les muestro del otro lado. Vamos a ver el logarítmico proveniente del normalizado. Veíamos que en el normalizado teníamos un valor de 1, es decir, el valor máximo de la escala de magnitud es 1. Cuando lo pasamos de este al lado, utilizamos esta ecuación y el logaritmo base 10 de 1, pues termina siendo 0. Es justamente lo que nos identifica aquí. Este valor de 0, pues va a esta línea, terminará siendo este valor, que será esta representación. ¿Cuál es la ventaja de esta representación? La ventaja de esta representación es que podemos determinar algunos parámetros de las antenas o otros parámetros adicionales. ¿Cuál es ese? El famoso Hall Power Beamwidth, que es el ancho del haz a potencia media. Y nos dice que el ancho del haz a potencia media básicamente lo podemos obtener si del valor máximo bajamos 3 dB. ¿Qué significa? Pues 0 menos 3 dB, pues menos 3 dB. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Menos 3 dB, ese valor es esta intersección con este patrón de radiación. Si nos vamos del otro lado y graficamos el punto correspondiente a menos 3 dB, pongamos que es este. Y esta intersección, entonces la diferencia entre estos dos ángulos, este será el famoso Hall Power Beamwidth. Entonces ese famoso parámetro de Hall Power Beamwidth lo que nos está identificando es dónde se está concentrando la mayor cantidad de energía en este patrón de radiación, particularmente en el lóbulo principal del patrón de radiación.
Entonces, como pueden ver, es bastante útil esta representación logarítmica proveniente de un patrón normalizado. Bueno, estas son las 4 representaciones típicas en forma polar. Bueno, esto mismo que vimos ahorita de forma polar podemos verlo para el caso rectangular. Y el caso rectangular no es más que cambiar el sistema de ejes, ¿no? Ahora vamos a tener en el eje X el ángulo, vamos a tener a teta, es decir, el ángulo de elevación teta. Y en el eje Y vamos a tener, por ejemplo, la directividad, otra vez. De manera lineal, pues decíamos que teníamos la directividad de un dipolo corto de 1.5, es decir, 3 medios, y lo que nos está identificando aquí, el valor máximo en términos lineales es 1.5 en 90 grados. Es lo que nos identifica esta ley. Por supuesto, es mucho más fácil aquí observar el famoso Hall-Power Bingo. La mitad de 1.5 era 0.75, un valor similar. Con la diferencia entre los dos ángulos que encontremos aquí, es decir, esta diferencia de ángulos, pues será el famoso Hall-Power Bingo. Esto utilizamos la gráfica en términos lineales. Vamos a pasarlo a formato normalizado. En formato normalizado, pues el valor máximo es 1, y es 1, no es 1.5, sino es 1. Sigue estando en 90 grados, pero ya es más fácil encontrar la mitad, que será 0.5. Este valor de 0.5, los dos puntos de intersección, y es donde encontramos otra vez el famoso Hall-Power Bingo, que es el ancho del haz principal a potencia métrica. Bueno, de igual manera, estos dos los vamos a representar en términos logarítmicos. Otra vez, y el logaritmo de, por ejemplo, 1.5 es 1.76, que es este valor que encontramos aquí, otra vez en 90 grados. Pues en términos normalizados, ¿no? Y el logaritmo de 1 es 0, pues el valor más grande es 0. Aquí podemos bajar 3 dB, encontrar aquí el menos 3 dB, el otro menos 3 dB, y la diferencia es el famoso Hall-Power Bingo. Y la ventaja es que esta representación es mucho más clara que la forma polar. La forma polar es muy útil porque podemos observar en qué dirección está radiando de mejor manera. Sin embargo, en esta es mucho más fácil medir los ángulos. Bueno, estas son las representaciones, ya sea tridimensionales, ya sea polares, retropolares, ya sea lineales, normalizadas o logarítmicas. Ahora, resulta que los patrones de radiación a su vez tienen diferentes parámetros. ¿Cuáles son estos? Bueno, todos estos se dividen en términos del lóbulo de radiación o de los lóbulos de radiación. Entonces, los lóbulos de radiación de un patrón de radiación, pues básicamente lo que nos van a identificar son los máximos. Se nos está acabando el tiempo de esta sesión del MIT, entonces les voy a pedir un favor.